Estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Cuán sublime es tu hermosura, cuán incomparable es todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Cuán sublime eres tú, cuán sublime es tu hermosura. Cuán incomparable es todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Innegable es la obra de tus manos. La tierra está llena de ti. Toda la creación testifica que solo tú eres el Rey. Presides las naciones con justicia. Absoluta tu victoria es. Desplegas tu poder inagotable. Damos gloria a tu nombre, Señor. Damos gloria a tu nombre porque tú eres bueno. Gloria al Señor porque ya estamos adorando, bendiciendo su nombre, dándole toda la gloria al Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Santo, Él es el fuerte, y damos gloria a tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda exaltación. Tú eres digno de toda adoración, Señor. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este inicio, Señor, de reunión. Gracias porque tú estás aquí, tu presencia está aquí, Señor. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres el que hace su voluntad, Señor, y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Hoy unidos todos vamos a cantar y vamos a adorar con todo nuestro corazón al Señor. Padre, tú eres digno, Señor, santo para siempre. Tu amado Dios amado, tú estás aquí, Señor. Tú estás
estás aquí. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Eres grande, Señor. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Oh,
Señor. Tú eres grande y digno, eres santo, santo, santo. Admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza, oh Señor. Admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza, y todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Admirable, admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra, oh Señor. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza, y todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza, todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza, porque todo habla de ti, Señor. Todo habla de ti, Señor. Todo habla de ti, Señor. Todo lo que tú hiciste habla de ti, Señor. Y nosotros hablamos de ti, oh Señor, porque tú eres el más grande, Señor, el incomparable. Tú eres el todopoderoso, el Rey que vive y reina. Tú eres el Señor, amado, amado Dios, amado Rey. Todo habla de ti, Señor. Todo habla de ti, Señor. Todo habla de ti, oh Señor. Tú eres el más grande, y todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda.
La plenitud es tu naturaleza, todo habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en este lugar, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial, porque hasta este momento tú has sido bueno con nosotros, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor de los cielos. Gracias por tu presencia. Gracias por mis hermanos, Señor, que en este momento están en su hogar, Padre Celestial, conectándose a esta transmisión. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre Celestial, que esta palabra, Señor amado, toque nuestro corazón, Señor amado, transforme las áreas que tú quieres, Padre Celestial, que nosotros podamos transformar en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija, Señor amado, para que esta palabra sea de bendición, Señor amado, para aquellas personas, aquellos amigos, Padre Celestial, que por este medio nos están escuchando, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos, ahí en su hogar. Desde aquí, de las instalaciones de Misión Cristiana del Calvario, les mandamos fuertes abrazos, les mandamos muchos saludos, esperando que ustedes estén bien. Y en esta hora le doy gracias al Señor por este privilegio que me concede de estar aquí para dar una enseñanza preciosa de la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañara y que abriéramos nuestra Biblia ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Es un versículo donde el Señor nos ha estado hablando ya desde hace algún tiempo, nos ha estado llevando a que conozcamos de su palabra, a que conozcamos su naturaleza, a que conozcamos cómo es que Él quiere que sus hijos, que su pueblo pueda manifestarse en estos tiempos. Y dice el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y es una enseñanza maravillosa que hemos estado recibiendo, como les decía al inicio, porque el Padre nos está perfeccionando y Él en su corazón está esa visión de que sus hijos también logremos entender el propósito que Él tiene para el ser humano. Es muy hermoso saber que Jesús, como nos enseñaban en el programa de Reforma Apostólica, Él no se desvió del plan ni del propósito del Padre, porque Él se valoró por ser hijo. Él se dio a conocer, Él tomó ese lugar de hijo. Entonces tocaba mucho mi corazón, porque muchas veces uno no toma ese lugar, uno no piensa que a uno no le corresponde, pero tenemos ese mismo lugar a causa de la genética del Padre que ha puesto en nosotros. Entonces, Él quiere usarnos grandemente y quiere que nosotros aprendamos a manifestar su poder, pero de la manera correcta, de la manera que lo hacía Jesús.
dice que Él no hacía nada. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esto nos lo ha enseñado y nos lo ha recalcado muchas veces, y pues nosotros no nos salgamos del diseño, sino que sigamos dando a conocer las maravillas del Señor, pero de la manera correcta. El Señor en estos días, pues creo que en su corazón está que manifestemos como sus hijos su poder, que manifestemos el poder de Dios nosotros como iglesia. Y voy a darle algunos ejemplos de los discípulos, de los apóstoles, cómo ellos tomaron ese lugar de hijos y cómo creyeron a las enseñanzas de Jesús, cómo pusieron en práctica ese poder que el Señor les dio para hacer grandes señales, dice la Biblia, y para hacer grandes prodigios en esta tierra. Amada iglesia, también en estos días el Señor nos está llevando a esas necesidades, donde también ya estamos habilitados a hacer esas señales y esos prodigios, pero como les decía, no saliéndonos de la voluntad del Padre. Quisiera que me acompañaran ahí en el libro de los Hechos, en su capítulo 3. Vamos a ver cómo es que el Señor usa a estos siervos, a estos varones que dejaron todo por seguir a Jesús, que no se limitaron a aprender del Maestro. Quizás al principio, mis hermanos, y como a uno le pasa que cuando viene a los pies del Maestro, viene con imperfecciones, viene con cosas del mundo desagradables al Señor. Pero cuando el Señor empieza a obrar en la vida del ser humano, se va, el entendimiento del hombre se va renovando hasta quitarle todas esas imperfecciones, y de esa manera nosotros estar libres para poder tener esa unción y esa llenura del Espíritu Santo, y poder entonces de esa manera manifestar el poder de Dios aquí en la tierra, con las personas, con el mundo, con todo lo que las personas que aquí lo necesitan. Hay hoy en día muchas personas que están afligidas por esta enfermedad, hay muchas personas que están desesperadas, y nosotros como iglesia ya estamos habilitados para llevar esa palabra de sanidad, para orar por esas personas, para dar esa palabra que ellos confíen en el que sana, en el que liberta. Entonces ahí podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 3 a dos apóstoles, Pedro y Juan. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y qué precioso es este relato bíblico, porque nos muestra que ellos, los discípulos, en ese momento, ellos no dudaron de ese poder de Dios que les había sido dado, sino que ellos sabían lo que tenían. Ellos en ningún momento
dijeron o empezaron a ver si traían alguna moneda, sino que ellos sabían que este hombre, tal vez esa moneda momentáneamente lo iba a ayudar para la necesidad que hubiese podido tener. Pero ellos miraron más allá, miraron que necesitaba ser libre de esa enfermedad que desde hace mucho tiempo tenía. Entonces, ellos no dudaron, ellos manifestaron el poder de Dios a través de esta sanidad. Tal vez este hombre deseaba que le dieran esa moneda, pero fue mayor lo que recibió, fue una liberación total. Y qué maravilloso, porque podemos ver ahí que él viene y se regocija y salta de alegría, dice. Y qué hermoso, mis hermanos, saber cuando uno ora por alguien y esa persona recibe paz en su alma, recibe alguna sanidad, la gente se contenta y uno le da la gloria al Señor, porque es el propósito de Dios que en estos días se pueda manifestar también su poder para la humanidad. Quisiera también que fuéramos ahí siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles, dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué hermoso podemos ver aquí en la palabra del Señor, que cuando sucede un milagro en la vida del ser humano es notorio para muchos. Cuando hay un milagro de salvación en nuestra familia, es notorio para los vecinos. Así como en estos días, mis hermanos, que alguien recibe sanidad por alguna enfermedad que haya pasando, también es notorio. Y dice que aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, dice, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nadie se regresaba sin haber recibido esa bendición, sin haber recibido esa respuesta que venía buscando, que anhelaba. Y ahí en el verso 12 me gusta mucho, porque dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, por la mano de los apóstoles. Pero no podían hacerlo por ellos, porque a ellos se les hubiera ocurrido, sino que ellos tenían una llenura especial del Espíritu Santo. Ellos estaban revestidos del poder de Dios. Ellos habían sido enviados para esta causa, habían entendido el propósito de Dios para sus vidas. Y creo que como iglesia nosotros también hemos entendido ese propósito. No es casualidad que estemos en el lugar donde estamos. Es que el Señor quiere usar a cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario grandemente. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle esa llenura al Espíritu Santo. Pedirle al Señor que lo que hagamos no se salga del diseño del Padre. Que lo que hagamos, lo hagamos así como nos enseñó Jesús, así como le agrada a Dios. Quisiera que leyéramos también ahí siempre en el libro de los Hechos,
en el capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos de este hermoso relato bíblico, ya que nos habla también de un hombre especial para las manos del Señor. Así como usted que me está viendo ahí en su casa, tiene un llamado especial en las manos del Señor. Creámoslo, démonos ese lugar de hijos. Creámosle al Señor que lo que va a hacer con nosotros como iglesia es algo grande, porque la palabra del Señor lo dice y tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Dice, nos habla acerca de Esteban, y en el verso 8, Hechos 6:8 nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero hay algo muy especial, una cualidad muy especial. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice. Ahí sí que era algo sobrenatural, algo que quedó para testimonio para nuestros días. En el verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Un hombre sabio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que abrió su corazón, un hombre que se preparó. Y yo había leído el libro de este pasaje de donde nos habla de Esteban, aquí en el libro de los Hechos, y me preguntaba por qué Esteban era sabio, o sea, qué tanta sabiduría la que tenía, pero después entendí en mi corazón que él escudriñó la palabra, se preparó. Ellos no se quedaban solo con lo que les hablaban, sino que estaban llenos de conocimiento desde el origen, porque vemos ahí, estaba en una situación difícil Esteban. Lo estaban acusando que decía blasfemias, él sabía que iba a morir, pero en ningún momento en su defensa, cuando le dan la oportunidad para que él se defendiera, él no dice, sí, es que no, yo no quise decir eso, sino que él aprovecha la oportunidad y se levanta y empieza a darle a conocer a esa gente que ahí estaba, el sumo sacerdote, le empieza a dar a conocer quién era Jesús, empieza a hablar desde los tiempos de Abraham, empieza a hablar desde los tiempos de Moisés, empieza a hablar de David, empieza a hablar de Salomón, empieza a hablar todo lo glorioso para llevarlos a una realidad. Y vemos aquí en el verso 52 que les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Estas personas, el sumo sacerdote, los que acusaban a Esteban, no querían que se hablara de Jesucristo, pero Esteban no dudó en hacerlo. Él lo hizo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo el entendimiento, porque prefería morir indudablemente a negar lo que el Señor, lo que Jesucristo, lo que Dios mismo había mandado que se predicase, que se estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. Dice en el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, dice, y crujían los dientes contra él. Qué circunstancia más difícil para este siervo del Señor. Y es algo que nos queda a nosotros como ejemplo, pues no creo que ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia de estar así, así como estaba Esteban, en esta condición.
porque nosotros aquí tenemos la oportunidad de hablar y no vamos a ser presentados delante de un tribunal, al menos aquí en Guatemala, tal vez en otros países sí, por hablar de Jesucristo. Nosotros tenemos esa libertad de ir con nuestra familia, con nuestros vecinos y de presentar el plan glorioso de salvación y de presentar a Jesucristo, así como lo hacían los apóstoles. Dice aquí que ellos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, en el verso 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y qué maravilloso es ver, qué maravilloso es anhelar ver al Señor, anhelar ver a Jesús. Sé que ahí en nuestra casa, pues en las circunstancias que estemos pasando, no veamos el problema, no veamos la situación difícil, mas veamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Dice en el verso 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, dice. Y en el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué glorioso lo que este varón hizo, mis hermanos. Y en el verso 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Nos podemos imaginar por un momento el sufrimiento que Esteban estaba pasando al ser apedreado. Fue un dolor quizás grande que él tenía en su cuerpo, en su carne física, pero él miraba la gloria del Señor. Él veía, él no miraba su circunstancia, no miraba su situación, él miraba la gloria del Señor. Y todavía dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, así como lo hizo también Jesús en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mis amados hermanos, es una palabra para que como iglesia podamos salir del confort y empezar a hacer lo que realmente, para lo que realmente hemos sido llamados y hemos sido habilitados. Ahí también podemos ver en el capítulo 8, versículo del 5 al 8 del mismo libro de Hechos, donde nos habla de Felipe, otro varón que dispuso su corazón para el servicio del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente escuchaba. Y es que cuando uno empieza a hablar, hay personas que escuchan. No todas las personas cierran una puerta, sino que hay personas que les interesa saber ese testimonio que uno les puede dar de Jesús. No toda la gente reacciona mal cuando uno habla del Maestro. Y dice acá que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es lo que en estos días pues nosotros hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, porque sabemos que es la voluntad del Señor que establezcamos su reino aquí en la tierra. Y lo vamos a hacer ahora ya con este entendimiento, ya sin temor alguno, sino dejándonos llevar por lo que el Espíritu quiera que nosotros hagamos.
Sabemos que nuestro oído tiene que estar sensible a esa voz hermosa del Espíritu Santo. Pero sabemos que también debemos de tener esa sabiduría. ¿Y cómo la vamos a adquirir? Escudriñando la palabra del Señor, llenándonos de su palabra, tratando de alimentarnos siempre de este alimento que no está adulterado, que es la palabra del Señor. Así es como vamos a alcanzar esa sabiduría que tenían estos varones. Porque no va a venir entonces de nuestro entendimiento. Tal vez pudiésemos tener algunas profesiones, pero nada comparado a lo que Dios nos enseña y a la sabiduría que Él nos da mediante el estudio de su palabra. Entonces, en el verso 7 vemos, porque de muchos dice que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y lo glorioso que cada vez que había algo especial, que había una sanidad, que había una manifestación gloriosa del Padre, la gente creía, la gente se volvía a Dios, la gente miraba. Hoy en día, pues, el mundo quiere ver eso, quiere ver una sanidad, quiere ver algo para creer, mis hermanos. Y como iglesia, pues estamos ya habilitados para poder demostrar el reino de Dios aquí en la tierra, para poder demostrar ese poder, para poder nosotros entonces llegar y que esas sanidades sean un hecho en la vida del ser humano. Estos varones estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. Anhelemos nosotros esa llenura también. En el verso 10 nos sigue diciendo, había entonces en Damasco un discípulo, dice, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamamiento especial y no vamos a decir, yo no porque yo soy hombre o yo soy mujer, yo soy niño. A todos nos quiere usar el Señor. Quizás ahí Ananías tenía temor de ir porque los antecedentes de Saulo no eran ahí sí que como tan bonitos, porque asolaba las iglesias, mataba a los cristianos. Dice, quizá él se sentía temeroso, pero el Señor, conociéndolo todo, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y tal vez a nosotros nos va a mandar con algún vecino que anda en malos pasos, y nosotros tenemos que obedecer, porque el Señor nos puede decir esto, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de otras personas, en presencia de sus familiares, de sus vecinos. El Señor, si nos ha escogido, es porque tiene un plan y un propósito grande para nuestras vidas. Pero ahí en el verso 17 hay algo glorioso, porque dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces ahí también el Señor usó a este varón llamado Ananías. Él fue quien llegó y oró por el apóstol Pablo y él recibió la vista. Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Dios tiene el control hasta el mínimo detalle, que para el ser humano a veces parece insignificante, pero en los planes de Dios hay algo glorioso. El Señor nos habla mucho aquí en el libro de los Hechos de todo lo que los discípulos lograron absorber cuando anduvieron con Él. Nuestro diseño, nuestro modelo es Jesucristo. Él es nuestro modelo por excelencia, porque Él hizo tantas cosas aquí en el mundo cuando anduvo en su ministerio. Sanó a cojos, ciegos, paralíticos, liberó a mucha gente y los discípulos veían. Y también ellos pudieron absorber esas enseñanzas, porque quizás en ese momento que andando con el maestro no pensaban que iban a quedarse solos, pero hubo un día que ellos se quedaron solos, aparentemente porque el Padre se había ido, había sido ascendido a los cielos, pero ellos empezaron con esa misma fe de Jesucristo, con ese mismo amor que Jesucristo sanaba a la gente, con ese mismo entendimiento de agradar el corazón del Padre. Ellos también hicieron lo mismo. Y vemos aquí que también hicieron grandes señales, hicieron grandes prodigios. No le damos la honra a los discípulos, le damos la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en su misericordia quiere usar a aquella persona que disponga su corazón para el servicio del Señor. Vemos también ahí, siempre en el libro de los Hechos, en el verso 32, ya para ir finalizando, aconteció que Pedro, dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, dice, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, dice. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y yo les invito, mis amados hermanos, que sigamos leyendo el libro de los Hechos, que leamos los evangelios, porque nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra y de todo lo que Él quiere que nosotros, como discípulos entendidos de Él, también manifestemos a las personas que están ahí afuera. Hay mucha gente que está esperando una palabra de bendición. Hay mucha gente que está esperando que la iglesia de Jesucristo se levante a hacer también estos milagros. Y hay mucha gente que dice, eso fue en los tiempos antiguos, eso ya no va a volver a pasar. Pero yo he entendido que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y lo que Él hizo, lo que Él ha hecho, ha sido para que nosotros podamos tener fe, confianza y saber que Él quiere usarnos grandemente. Así que adelante, mis hermanos, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de motivación para que nos levantemos como pueblo del Señor, para que digamos, heme aquí, Señor, y a donde el Espíritu Santo nos dirija, donde haya una necesidad, poder ir con esa manifestación gloriosa
del poder de Dios que quiere que demos a conocer hoy en día. Vamos a orar para finalizar esta palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Dios Todopoderoso, porque a ti te ha placido, Señor, escogernos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Sabemos que no estamos aquí, Señor, por casualidad. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes un propósito grande para la vida del ser humano, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hoy somos parte de esa iglesia gloriosa, Señor. Te agradecemos, Señor amado, porque tú, Señor Jesús, nos has enseñado, Señor, tu plan y tu propósito, Señor. Tú eres nuestro modelo, Señor, por excelencia. Te damos gracias, Padre Santo, porque no has escondido nada, Señor, porque todo lo has revelado a través de tu palabra, Señor Jesús. Sé que hay mucha sabiduría, Padre. Yo te pido, Señor amado, en esta hora, que en el corazón de mis hermanos se despierte ese deseo de escudriñar tu palabra, de llenarnos de sabiduría, Señor amado, de llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Sabemos, Padre Santo, que de esa manera, Señor, vamos a poder hacer tu obra y vamos a poder, Señor amado, libremente, Señor, establecer el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Vamos también, Señor amado, en el nombre de Jesús, poder manifestar tu gloria, Señor, aquí en la tierra, Padre, y que sea de testimonio para muchos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por aquel amigo también que nos está viendo, Señor, que tú, Padre, puedas tocar su corazón, Señor amado, y que también anhele, Señor Jesús, ser usado, así como estos discípulos, estos apóstoles, fueron usados para la alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.